El día de hoy estamos iniciando una nueva serie titulada El Sermón del Monte. Y esta es como una recopilación de las enseñanzas más importantes que Jesús hizo. Y se cree que todo fue en un sermón, en un momento muy específico. Y aquí es donde se encuentran las famosas bienaventuranzas, que son el tema central en el que nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Las bienaventuranzas, y también se menciona cuando Jesús dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Ustedes son la sal y la luz de la tierra, la que le dan el sabor y la que traen luz a la oscuridad que hay aquí en la tierra. También es donde se menciona la ley y su cumplimiento. Es cuando Él menciona que Él no ha venido a anular la ley o los profetas. Al contrario, Él vino a cumplir todo. También Él nos menciona la forma en que debemos de orar. Él aquí hace unos ejemplos muy poderosos donde dice que no tenemos que estar dando alarde ahí en público, pero tenemos que hacerlo en privado. Y Él nos da ese modelo perfecto que es lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. También en este Sermón del Monte, Él nos da un tip, una forma de cómo evitar la ansiedad que nos trae el afán. O sea, este es un tema bastante delicado porque la ansiedad es algo que está muy presente en el día a día. Pero aquí Él nos da un tip de cómo poder hacer, cómo no afanarnos, cómo no también incluso crear tesoros aquí terrenales donde todo se corroe, sino que allá en el cielo. Y Dios no está enojado con que ustedes puedan trabajar duro, puedan ahorrar, puedan crear un patrimonio. Pero cuando eso se convierte en el afán de nuestra vida, eventualmente eso nos lleva a tener ansiedad. Así que vamos a estar hablando esto en estas próximas semanas. También aquí en este Sermón del Monte es cuando Él nos invita a no juzgar a los demás. Que antes de corregir al otro, uno debe de examinarse a sí mismo. No solo corregirse a sí mismo para poder corregir a los otros, sino que examinarnos. Cuando nosotros de verdad nos examinamos, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros muchas veces tenemos mucho que trabajar. Tenemos muchas cosas que permitir que el Espíritu Santo venga a cambiarnos antes de buscarle la paja en el ojo ajeno. La regla de oro también menciona en esta Sermón del Monte, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y eso es muy importante, es la regla de oro. Y el camino angosto, ese es el último tema que se va a estar compartiendo la última semana. El camino angosto, los falsos profetas y la casa sobre la roca. Este último tema va a ser muy poderoso porque el camino angosto es ese camino de disciplina que nosotros decidimos seguir cuando seguimos a Cristo. No es fácil porque siempre van a haber situaciones, pero todas estas cosas van a ser para un beneficio para nosotros. Los falsos profetas son todas esas personas que vienen y te dicen que soñaron, te profetizan, te dicen cosas y te das cuenta que a veces son personas que tal vez ni siquiera son espirituales. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si ellos son falsos profetas o no? No sé cuántos de ustedes en algún momento les han dicho, el Señor dice, o yo tuve un sueño. Tenemos que tener cuidado. A través de esta enseñanza que vamos a dar al final de esta serie, tú vas a poder discernir de una forma bíblica cuando alguien es un falso profeta. Y también por último, la casa sobre la roca. Quiere decir que nuestro fundamento tiene que estar puesto en Jesucristo. Y bueno, ya con este es el overview de toda la serie o la recapitulación de lo que vamos a estar hablando en estas próximas 8 semanas. Ahora te expliqué el overview no para que digas, esta semana no voy a venir porque como que yo no batallo con esto. No, simplemente para que te propongas estar estas 8 semanas y digas, voy a aprender. Porque lo que va a suceder en esto es que si tú aplicas todas estas enseñanzas a tu vida, yo te aseguro que tu vida no va a ser igual. Porque aquí estamos viendo a Jesucristo compartir este nuevo mensaje, esta nueva ley, esta nueva forma de cumplir la ley. Y eso es muy importante. Si puedes ver, hay mucha profundidad y la importancia de este sermón que se le llama el Sermón del Monte. Así que lo vamos a estar estudiando. Yo te digo, aplícalo a tu vida y vas a ver cómo tu vida va a transformar. Así que ahora, para los que les gustan rápidamente los datos curiosos, mientras yo me estuve preparando y estudiando para desarrollar esta serie,
Me di cuenta que en los 4 evangelios, solo 2 de ellos mencionan el Sermón del Monte. Cada uno tiene diferentes ángulos, perspectivas, audiencias. Entonces, Mateo y Lucas, ellos dos se enfocan en el Sermón del Monte, pero es Mateo el que se extiende más en este tema. Lucas es un poco más breve. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y por qué lo quise mencionar como un dato curioso? Porque Mateo es esa persona que era recolector de impuestos, o sea que él sabía escribir. Entonces es muy probable que el evangelio de Mateo, es muy probable que sea el único evangelio que fue escrito en arameo. Eso es lo que hablan los estudiosos. Entonces, si fue el único evangelio que fue escrito en arameo, no en griego, sino que en arameo, es muy probable que Mateo literalmente haya estado copiando palabra por palabra a Jesús. Y eso es muy importante. Quiere decir que estamos el día de hoy más cerquita de lo que pudiéramos estar de Jesús, escuchando lo que es el Sermón del Monte, pero sabiendo que Mateo profundiza mucho. Y es muy probable, como les digo, que ese sea uno de los documentos más cercanos a Jesús. Otro dato curioso es que la ley fue dada a Moisés por parte de Dios en una montaña. En una montaña fue dada la de los 10 mandamientos. Y luego esta nueva ley fue dada directamente por Jesús. También en una montaña, en un monte le mencioné, en una ladera de un monte. Y para los judíos esto era culturalmente algo muy importante. Porque para ellos era como que si yo les diga el día de hoy, bueno, se aprobó una ley en Estados Unidos y se dio en la Corte Suprema, ahí se dio. Y luego de aquí a 20 años dicen se dio una nueva y se volvió a dar en la Corte Suprema o en este lugar. Es importante a dónde se da, es algo legislativo. Y para los judíos era importante que Jesucristo estaba dando esta nueva ley o esta forma de aplicar la ley también en un monte. Ahora, esto es cultural, tal vez para nosotros es pues era casualidad. Como cristianos que somos del 2025, tal vez no tiene mucho sentido, tal vez no nos podemos conectar tanto al saber que pues fue una montaña y Jesús en una montaña y bueno, qué suave, pero hasta ahí todo bien. Ahora, en lo que sí podemos sentirnos un poco más identificados y compartir el mismo sentir con los judíos de aquel tiempo, y lo mismo que podemos sentir el día de hoy, es que estas enseñanzas van a hacerte reevaluar nuestra forma de vivir. Porque no importa si tú eres del 2025 o fuiste de los seguidores de Jesús, estas enseñanzas del Sermón del Monte van a comenzar a hacerte pensar que tal vez tú tenías las cosas al revés. Y por esa razón el día de hoy yo te digo que si tú aplicas esto, tu vida va a transformar de 180 grados. Yo sé que los que estamos aquí el día de hoy venimos a escuchar palabra, venimos a adorar a Dios, pero también queremos aprender cosas nuevas para poder aplicarlas a nuestra vida y que nuestra vida cambie. Podríamos decir que es uno de esos grupos de enseñanzas de las más importantes de Jesucristo. Así que yo te quiero pedir la mayor atención del mundo durante el día de hoy y en las próximas semanas. Y si tú conoces a alguien, invítalos también, que yo sé que muchos vamos a salir beneficiados sobre esta serie, el Sermón del Monte. También recordemos rápidamente que su fama de Jesús ya se estaba extendiendo por toda Siria y le llevaban a personas que padecían diferentes enfermedades, se lo llevaban a Jesús. Lo seguían grandes multitudes desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. Jesús estaba siendo viral, ya estaba dándose a conocer por todos lados y le llevaban a estas personas para que Él los sanara. Era como una especie de hospital ambulante Jesús. Y no solamente Él estaba interesado en las necesidades físicas de las personas, sino que Jesús también estaba interesado en las necesidades espirituales del corazón. Entonces en este momento vamos a dar inicio y yo te voy a invitar a que a ti te gusta tomar notas. Si tienes tu Biblia, saca tu Biblia, tu teléfono. Si quieres tomar fotos aquí a las pantallas para los slides, si te gusta agarrar un lápiz y copiar ahí, hazlo. Y vamos a leer las bienaventuranzas que están en Mateo 5 del 1 al 6. Vamos a aprender juntos el día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios. Así que les voy a pedir que me acompañen rápidamente en Mateo 5 del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: cuando vio a las multitudes,
subió a la ladera de una montaña, escucha, y se sentó. Ahí se sentó Jesús. Ya en este tiempo, acuérdense, lo andaban siguiendo a este hospital móvil. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esto es lo que se conoce como las bienaventuranzas. Y si ustedes notaron, aquí rápidamente estuve subrayando: los pobres, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Eso lo puse en otro color, porque estas 4 primeras bienaventuranzas todavía sigue, pero nos vamos a enfocar en estas primeras 4. Estas primeras 4, según hay un doctor que nos gusta estudiar de él, se llama Yaten Sibonía. Él menciona que estas primeras 4 bienaventuranzas son bienaventuranzas de carencia. Y tiene sentido, porque si se fijan, los pobres, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres de espíritu, los que tal vez no tienen para poder proveer. Ahora, en unas versiones esa palabra pobres de espíritu se pueden traducir que son personas humildes de corazón, pero al utilizar las palabras que se utilizaban en ese tiempo, te das cuenta que había una carencia. Y estas eran personas que literalmente no tenían para el día a día. O sea, en otras traducciones menciona que son dichosos, pobres que dependen del espíritu. Ahora, las personas que lloran son aquellas personas que están siendo agobiadas, que tal vez tienen un problema y que están llorando y que tal vez no tienen consuelo. Los humildes, las personas que tienen hambre y sed de justicia, tal vez les han hecho una injusticia. Yo sé que aquí el día de hoy también hay personas que en algún momento han sufrido una injusticia. Esas son las personas que Dios estaba hablando. Y en ese momento Jesucristo estaba mencionando estas primeras 4 que se les conoce como esas bienaventuranzas de carencias. Y lo interesante también es esa frase: dichosos. Dichosos el día de hoy. Y quiero profundizar un poco esto en cómo nosotros percibimos todas esas palabras culturales. Cuando nosotros vemos la palabra dichosos, todo está aquí, dichosos, siempre nosotros pensamos como suertudo o privilegiado. Cuando decimos, ay, qué dichoso eres, pensamos que alguien es suertudo, privilegiado. Ahora, si nosotros usáramos la palabra bienaventurado, yo no le digo, no sé, aquí está mi esposa, le digo, eres bienaventurada porque el otro día te llevé a comer a tal lugar, bienaventurada. No usamos esa palabra el día de hoy. Dichosos sí, pero dichosos a veces lo utilizamos como para decir suertudos o privilegiados. Entonces, ¿cuál sería una de esas palabras? Yo estuve buscando, porque yo quiero que al nomás escuches esta primera frase, tú comiences a conectar con la profundidad que tiene esta enseñanza. Y en la traducción, hay una traducción nueva que me gusta que se llama la TCB. Los traductores llegaron a la conclusión que una de las palabras más parecidas que nosotros ocupamos en el 2025 es plenamente felices. Si le pueden dar clic al siguiente slide, se pueden ver esta palabra, plenamente felices. Es lo mismo, dichosos o bienaventurados, pero esta es un poco más 2025. Ustedes saben lo que es ser plenamente felices. No solo ser felices, soy tranquilo el día de hoy. No, cuando eres feliz, pero eras plenamente feliz, te sientes lleno, sientes rebosando de felicidad. Entonces ahora, si leemos el pasaje con esta nueva traducción, plenamente felices los pobres, porque dependen del Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Plenamente felices los pobres que dependen del Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda es plenamente felices los que están profundamente afligidos, porque ellos recibirán la completa consolación. Plenamente felices los no violentos, porque ellos heredarán la tierra. Plenamente felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, recordemos a quienes les estaba hablando Jesús. Jesús les estaba hablando a un montón de gente que estaba afligida, que estaba enferma, que eran pobres, que lo andaban siguiendo literalmente, y Él los estaba sanando. Pero en ese momento Él les dice: dichosos, bienaventurados,
plenamente felices son ustedes. Pero si te pones a pensar, ¿por qué les estaba diciendo eso? Él se estaba encontrando frente a muchas necesidades básicas. Y en este contexto podemos ver que Jesús le estaba hablando al corazón a esta audiencia específica. Pero no solo los estaba sanando, no solo los estaba ayudándole a poder comer, porque Él también les daba comida en esas reuniones grandotas que tenían ahí, sino que Él les estaba trayendo esperanza para su vida. Le estaba diciendo que ellos iban a ser dichosos y plenamente felices. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínate un pobre que tal vez no tenía una casa propia, o que no tenía un trabajo fijo, un trabajo full time, como tal vez lo tenemos el día de ahora. Dichosos porque de ellos es el reino de los cielos. Él les estaba dando esa esperanza. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Él les dijo: yo estoy aquí para consolarlos a ustedes. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque yo seré la justicia para ustedes. Entonces, aquí me quiero detener un poco. Ya todo esto va a comenzar a tener sentido. Es difícil considerarnos dichosos mientras estamos atravesando problemas. Es muy difícil. Es muy difícil decir que voy a ser plenamente feliz cuando yo estoy afligido, cuando me siento perseguido por causa de la justicia, cuando yo necesito, en lugar de llorar, yo necesito reír. Es difícil. Seamos realistas, no todo el tiempo nosotros decimos: gloria a Dios, qué dichoso soy, bienaventurado, porque ahorita me robaron dinero el otro día y me fue mal, o alguien me está procurando meter a la cárcel por algo que yo no hice, o estoy atravesando por problemas, alguien falleció en mi casa. Es difícil, iglesia. Seamos honestos, es difícil sentirnos dichosos en esos momentos. Tal vez en el futuro, tal vez de aquí a 10 años, cuando nos vamos a ver la perspectiva o la foto completa y digamos: wow, cuando yo estaba pasando aquel problema legal, o cuando yo estaba pasando aquel problema sentimental, yo me acerqué a Dios y Él fue mi respuesta. Él me hizo más fuerte. De aquí a 10 años es fácil decir: pues sí, la verdad es que sí soy dichoso y bienaventurado, porque eso me hizo más fuerte. Pero en el momento, iglesia, en el momento, nadie se considera dichosos o plenamente felices, porque esa es una visión para el futuro. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Les estaba dando una esperanza para ellos. Eso me recuerda a ese pasaje tan hermoso, de mis pasajes favoritos en Santiago. Es en el primer capítulo, del 2 adelante, donde dice: considérense dichosos ustedes que están atravesando por problemas, tribulaciones, dice. Porque es eso lo que los va a llevar a tener consistencia, constancia, que va a probar su fe. Y luego ese pasaje dice: para que ustedes puedan ser íntegros en todo, sin que les falte nada. Imagínense, considérense dichosos mientras pasamos cosas difíciles. Es algo difícil de pensar. Pero cuando nosotros escuchamos una vez más, regresamos al Sermón del Monte y empezamos a escuchar a Jesús diciéndonos: bienaventurados, aunque tú estés pasando el momento más difícil de tu vida. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos se estaban encontrando con Jesús, no solo con un plato de comida, no solo con un milagro, no solo con una oportunidad de trabajo, no solo con la salida del problema legal, sino que se estaban encontrando con Jesús. Por esa razón eran bienaventurados, dichosos, o Él les estaba diciendo que iban a ser plenamente felices. Bienaventurado cuando en medio de una escasez, iglesia, nos encontremos con Jesús. Yo sé que muchos tal vez estamos pasando por ciertas escaseces el día de hoy, pero si nos encontramos con Jesús, si venimos el día de hoy aquí a la iglesia, tenemos que sentirnos dichosos y plenamente felices, porque Jesús nos promete que estará con nosotros. Lo que nos hace plenos es encontrarnos con Dios y su voluntad. Si es su voluntad, tengo que tener cuidado con esto. Tal vez vamos a lograr esas metas grandes, esas cosas de prosperidad en nuestras vidas, pero con que nosotros nos encontremos con Él, eso es suficiente para que seamos plenamente felices. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? Yo creo que comiences a atesorar eso en tu corazón y lo creas, porque eso se trata, las bienaventuranzas. Ahora vamos a continuar con las restantes. Hay más.
Las próximas bienaventuranzas son bienaventuranzas de virtud. Bienaventuranzas de virtud. Y una virtud es una cualidad o característica positiva de una persona considerada moralmente buena, valiosa o deseable. Las virtudes guían al comportamiento hacia lo correcto y lo justo. Las virtudes son esos dones, esos regalos que tú tienes, que se notan en las personas. Oh, esta persona es paciente, esta persona es humilde, esas son las virtudes. Y las anhelamos porque nos llevan a hacer cosas buenas, nos llevan a hacer cosas muy positivas. Mateo 5 del 7 al 10, aquí vamos a empezar a leer ya esas bienaventuranzas de virtud. Escuchen, Mateo 5 del 7 al 10. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos, escuchen, los primeros son los compasivos. ¿Qué es lo que tiene alguien que sea compasivo? Tiene compasión. ¿Qué es compasión? Es cuando nosotros vemos la oportunidad, vemos que hay alguien cerca de nosotros que tiene una necesidad y no solo sentimos lástima y tengo lástima, pobrecito, sino que salimos de nuestra zona de confort y vamos y hacemos algo por esa persona. Somos compasivos. Eso es ser compasivo. Entonces quiere decir que nuestra virtud es la compasión. Entonces Jesús tenía este grupo de personas donde habían enfermos, habían de todo, pobres, habían personas perseguidos, pero también habían personas que tenían compasión. Y les dijo, dichosos ustedes que tienen compasión, porque serán tratados también con compasión. Los de corazón limpio. ¿Quiénes son los de corazón limpio? Podemos decir ahora, el día de hoy, que los de corazón limpio son los niños. Los niños son inocentes, personas de corazón limpio. Y si el día de hoy aquí hay personas de corazón limpio, dice, ustedes son dichosos porque ellos verán a Dios. Ustedes van a ser capaces de poder ver a Dios en todo lugar. No necesariamente tienen que estar el día domingo aquí en la iglesia con nosotros para poder ver a Dios cara a cara. Ustedes lo van a poder ver ahí en el trabajo, aun cuando estén en una línea súper larga del Starbucks o del súper o lo que sea, en la tienda, en la Home Depot. Y tal vez en ese momento más extraño, de repente tú vas a poder ver a Dios que se está moviendo en diferentes áreas. Porque tú eres una persona de corazón limpio. No tienes malicia en tu corazón. Dichosos los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Esas personas que se encargan de mantener que la fiesta vaya en paz. No tienes que ser el presidente, no tienes que ser aquel diputado, tienes que ser aquella persona que trabaja en la ONU o donde sea para poder promover la paz. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de intermediar en medio de un problema en tu casa, entre familia, entre amigos, en trabajo. No sé cuántas veces a ti te ha tocado estar de intermediario, explicándole, no, mira, es que lo que te quiere decir esto, mira, no, la razón por la cual esta persona te está tratando así es por esto. Y eventualmente tú comienzas a ser un pacificador, alguien que literalmente invierte su tiempo para que haya paz. La palabra de Dios dice, dichosos los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Imagínate estos dos lados, los pleitistas van a decir, wow, gracias a ti. Tú de verdad que eres un hijo de Dios porque nos ayudaste a mediar entre este problema. Imagínate cuántas guerras o cuántos problemas se pudieran evitar si hubiéramos más pacificadores. Esas personas que invierten su tiempo tratando de que la fiesta vaya en paz. No ignorando los problemas, sino que haciendo nuestro trabajo para poder mediar. Los perseguidos por ser justos. Estas personas son perseguidas porque ellos son justos. Ellos saben cuál es lo correcto y cuál no. Hay unos dichos en Latinoamérica que dice, el que no tranza no avanza. No sé si lo han escuchado ustedes. O hay otros muy parecidos de esa índole. ¿Ustedes creen que esas personas son justas? Pero hay personas que literalmente, si aquí te dejaron un billete de a 10 por error, viene y buscas a las personas. Saben, aquí en este país hay mucha gente honrada. Aquí a veces se puede quedar una cartera o algo y la gente te lo recoge y te lo entrega o lo lleva a Lost and Found. Si eso pasara en mi país, no quiero quemarme a los del Salvador, pero allá te entregan la cartera pero vacía.
te ahorran el peso tal vez, ¿verdad? No sé en qué otros países de Latinoamérica, yo hablo porque yo vengo de El Salvador y me pasó allá, pero hay muchos otros países donde no son justos. Pero aquí la palabra de Dios dice, los perseguidos por ser justos, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos o plenamente felices los perseguidos por la causa de Cristo. Ahora, yo sé que aquí en Estados Unidos la persecución no se compara con otros países. No se compara con el Medio Oriente, no se compara con África, no se compara tal vez con China, no sé. Pero tampoco lo vamos a minimizar. Porque aún aquí, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, nosotros somos perseguidos a veces. Y quiero leer rápidamente este último, Mateo 5 del 11 al 12. Dichosos serán ustedes por cuanto por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ahora, este último se siente un poco pesado, porque la recompensa está hasta allá en el cielo. Pero aún así sucede en el día a día. No tienes que estar allá en Afganistán o en esos países que están en guerra y tal vez están en contra del cristianismo. Aquí dice que muchas veces podemos llegar a ser perseguidos por la causa de Cristo y se van a levantar calumnias. No sé cuántas veces ustedes han escuchado que levantan calumnias contra personas, contra pastores, contra ministerios, y literalmente son calumnias. Son calumnias, son falsos testimonios, son ideas, son cosas. Pero aquí la palabra dice, Dios dice que eso va a suceder, pero alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Ahora, yo sé que tal vez la recompensa esta es allá en el cielo. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes les emociona mucho llegar allá delante de la presencia de Dios, pero a mí la parte que más me emociona en lo personal, ahorita que estoy vivo, porque yo les soy honesto, yo quiero ser transparente con ustedes. Yo sé que allá en el cielo Dios me va a sorprender. Y me voy a esperar a que llegue allá al cielo para que Dios me sorprenda. He's not gonna let me down. No, imagínense, o sea, es algo increíble. Y cada uno de ustedes cuando lleguen al cielo va a ser algo increíble. Pero lo que me emociona ahorita aquí en carne y hueso, porque pues aquí pienso y aquí siento, no es tanto lo que voy a recibir allá, porque eso lo estoy dejando para el futuro. Más bien el saber que vamos por un buen camino, que vamos por una buena jornada. Porque en esta vida a veces se nos calumnia, nos tratan mal, a veces las cosas no nos salen bien, a veces hay cosas que son tropiezo en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, quiere decir que vamos por buen camino. Quiere decir que le estamos haciendo un poquito de estorbo al enemigo para que Jesucristo llegue a los corazones de las personas. Y yo sé que tengo una herencia allá en el cielo y estoy feliz por eso. Pero el día de hoy yo siento que esta jornada que nosotros estamos viviendo ya es un pedacito de cielo aquí. Y eso me alegra porque eso lo puedo experimentar el día de hoy y también lo puedes experimentar tú que nos acompañas y los que nos van a ver en las redes sociales después. Iglesia, tenemos que entender que el ser compasivo, de corazón limpio, el ser pacificador, el tener toda clase de virtud, quiere decir que podemos ser de impacto. Podemos ser de impacto en nuestra comunidad, entre nuestros amigos, en nuestro círculo de influencia. Cuando nosotros tenemos esas virtudes, podemos ser de impacto. Y cuando nosotros estamos siendo de impacto es cuando la palabra de Dios dice que en ese momento somos dichosos, somos bienaventurados, somos plenamente felices. Así que tú que estás aquí el día de hoy, que te consideras que tienes virtudes, regalos de parte de Dios, si tú los pones a la obra del Señor, considérate dichoso y bienaventurado. Y vas a empezar a sentir esa felicidad plena en tu vida. Tal vez tú estás diciendo, ay, pero es que no sé, como que me falta algo. Comienza a poner tus virtudes a la mano, en las manos de Dios. Yo te aseguro que eso que está ahí es como una especie de promesa. Dichosos son los compasivos, dichosos son los pacificadores. Y hay una promesa ahí. En resumen, la plenitud en Cristo, sin importar, escucha, lo que estemos atravesando, ya sea que estés atravesando escasez, plenitud, o seas una persona súper virtuosa, con muchos talentos, mucho que dar. Si somos personas
incluso que la estamos regando constantemente, también para nosotros hay una oportunidad. Hay una oportunidad de acercarnos a Dios. Hay una oportunidad de encontrarnos con Él. Cuando Jesús estaba predicando, llevaban todo tipo de personas, enfermos, pecadores, de todo. Gente virtuosa también. Ustedes lo pueden escuchar aquí. Para todos ellos eran estas bienaventuranzas. Y lo importante es que en Cristo hay plenitud para nuestra vida. Lo importante de aquellos días en los que Jesús caminaba allá por Galilea, por Nazaret, por Capernaum, iglesia, no es que ellos estaban sanando de cada dolencia, sino más bien el encuentro que tenían con Jesucristo. Cuando Jesús se sentó en esa montaña, así en la ladera, se sentó y empezó a platicar con ellos, Él sabía que esta gente era dichosa porque tenían enfrente de ellos al Mesías. Y tal vez esas necesidades que ellos tenían hicieron que se acercaran delante de su presencia. Pero Él sabía que al escuchar estas palabras y ponerlas en práctica, ellos iban a ser plenamente felices. Yo sé que en este día muchos de los que estamos aquí queremos experimentar lo que es ser plenamente felices, plenamente dichosos, bienaventurados. Quiero que recuerdes esto. En Cristo Jesús, tu necesidad encontrará provisión. En Cristo Jesús, tu virtud encontrará un lugar donde ser de impacto. Quiero repetirte eso. En Cristo Jesús, tu necesidad encontrará provisión. En Cristo Jesús, tu virtud encontrará un lugar donde ser de impacto. Pero solo eso va a suceder si tú estás delante de la presencia de Él. Si tú te acercas cuando veas que se va a predicar la palabra, cuando veas a ese Jesús, si tú eres de corazón limpio, lo vas a ver en todos lados y vas a permitir que Jesús te ministre en tu vida. Cuando llegues a la iglesia y el equipo de alabanza comience a hacer su ruidito, vas a levantarte y vas a levantar tus manos y estás listo para adorar. ¿Por qué? Porque el Rey ya está aquí. Y vas a ser dichoso y bienaventurado, aunque tú vengas batallando, vengas con problemas, vengas con ansiedad, con depresión, con deudas, con lo que sea. Porque el Rey ya está aquí y Él, la presencia de Dios es lo que te hace pleno. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? La presencia de Dios es lo que nos hace plenos, ser felizmente plenos en Él. Y aunque en Cristo lleguemos a ser perseguidos por su causa de la justicia, el cielo nos pertenece. No crean que yo no estoy feliz por saber esa verdad. El cielo nos pertenece, dice la palabra de Dios. ¿Qué te parece si hoy, como herederos del cielo que somos, tú eres heredero del cielo por fe? Por fe, ¿qué te parece el día de hoy? Que si como herederos del cielo nosotros comenzamos a convertir esta tierra en un pedacito de cielo. Yo sé que tenemos muchas necesidades, todos tenemos necesidades, pero cada uno de nosotros está lleno de virtudes también. Y aunque el hook aquí para que te acercaras a Cristo en ese tiempo también, incluso el día de hoy, pudieron haber sido las necesidades que estamos atravesando, Jesús inmediatamente les recuerda que no solo tienes necesidades, sino que Él te ha equipado con virtudes. Yo sé que todos los que estamos aquí, todos tienen virtudes grandes, cosas importantes que tú puedes dárselas a Dios. Y ahí vas a encontrar la plenitud. Ahí es donde te vas a sentir bienaventurado. Ahora, este mensaje que compartimos el día de hoy me encanta porque de la forma en que las bienaventuranzas las observamos el día de hoy, ese panorama, podemos ver que hay un doble llamado. Para los necesitados, el llamado es a confiar en la justicia y el consuelo del Señor. Para nosotros que somos discípulos, ya somos seguidores, para ustedes que son ya seguidores, es adoptar estas virtudes que reflejan la ética del reino. Para ustedes que son seguidores ya, la invitación al escuchar las bienaventuranzas es a decir: vamos a ver lo que Dios puede hacer con mis manos. Vamos a ver lo que Dios puede hacer a través de mi corazón. ¿Qué pasaría si el día de hoy, Rancho en Español, comenzamos a ser conocidos por ser
hacedores de paz, compasivos, de corazón limpio. Y no importa si somos perseguidos por hacer lo justo, no importa si somos perseguidos por avanzar la causa de Cristo, porque el cielo nos pertenece. Vamos a ponernos de pie el día de hoy, iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, vamos a hacer un canto alegre al final. Pero antes de hacer ese canto, me gustaría orar por ustedes. El día de hoy el Señor nos ha hablado y el Señor ha sido claro con nosotros. Podemos estar aquí por diversas situaciones. Cuando nosotros estamos enfermos, vamos al doctor, buscamos de sanidad. En el hospital te quiebras un pie, vas a que te pongan un yeso. A tu carro, cuando le sale el check, la lucita esa, lo llevas para que te hagan el cambio de aceite o cambio de frenos o lo que sea. Cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón, ¿a dónde vas? El día de hoy yo te invito a que tú corras delante de la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice: bienaventurado tú que estás atravesando momentos difíciles, o tú que eres una persona virtuosa, o tú que tienes mucha abundancia. Bienaventurado. Y esa bienaventuranza se va a hacer real cuando nosotros le demos nuestro corazón a Cristo. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta preciosa mañana de día domingo. Te doy gracias, Señor, porque nosotros delante de tu presencia somos completamente felices, plenos. Hay una plenitud en nuestro corazón. Solo puede suceder delante de tu presencia. Y ese día, Señor, yo te invito a que tu Espíritu Santo comience a escudriñar nuestros corazones, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Nuestra necesidad va a poder encontrarse con una provisión. Pero en este día yo quiero, Señor, que todos los que nosotros nos hacemos llamar cristianos y que estamos aquí, que ya te seguimos, comencemos a creer que nosotros podemos convertir este lugar en un pedacito de cielo. Porque nosotros, los que somos llamados hijos de Dios, a nosotros nos pertenece esta tierra. Y tú nos la diste para poder aprovecharla, para ser de bendición. Queremos ser de bendición para muchos. Queremos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros familiares. Queremos compartir esa bendición para que no solo nosotros seamos bienaventurados y plenos, sino que también toda nuestra comunidad hispana y el mundo entero. Yo te doy gracias por lo bueno que eres. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso el día de hoy, iglesia.